Siempre he creído que el destino de un hombre está trazado mucho antes de que él nazca. En mi caso, ese camino fue trazado por las manos de la fe. Desde pequeño, sabía que mi lugar estaba con Dios, y la vida, de cierto modo, me guió directamente al seminario. Fueron 8 años de estudios intensos, cada uno moldeando no solo mi mente, sino también mi alma. Estaba rodeado de libros, oraciones y reflexiones, profundizando cada vez más en la doctrina y la teología, y completando mi doctorado con un fervor que parecía aumentar con cada descubrimiento. Durante todos esos años, la figura del obispo Pietro Benedetti fue una presencia constante. Él veía algo en mí que, honestamente, yo aún no percibía. «Giovanni, tienes un don. Tu piedad, integridad y sabiduría son incuestionables», solía decir, con una voz cargada de autoridad y convicción. Las palabras del obispo se convirtieron en una especie de brújula para mí, guiándome en medio de las incertidumbres. Cuando terminé mis estudios y finalmente me convertí en sacerdote, sabía que aún tenía mucho que aprender, pero me sentía preparado para cualquier cosa que la Iglesia me pidiera. Pero antes de nada, suscríbete al canal para no perderte nuevas historias de terror, o al menos eso creía. Todo comenzó en una tarde normal. Estaba terminando de rezar en la pequeña capilla del Vaticano cuando recibí una llamada. Era urgente. Una situación grave había surgido en Castelmessano, una aldea aislada en las montañas del sur de Italia. Al parecer, ataques violentos y comportamientos extraños estaban azotando a los habitantes, y los rumores de posesión demoníaca ya habían llegado a oídos del Vaticano. El obispo Benedetti creía que era mi momento. «Giovanni, has sido preparado para esto. Castelmezzano te necesita», me dijo, mientras colocaba una mano firme sobre mi hombro. La idea de realizar un exorcismo, especialmente el primero, me llenó de una mezcla de temor y responsabilidad. Sabía, en teoría, cómo funcionaban los rituales. Había estudiado el Rituale Romanum con devoción y comprendía cada palabra, cada gesto. Pero enfrentar el mal cara a cara, sentir la presencia del infierno invadiendo la vida de un ser humano, eso era algo para lo cual nadie podría estar verdaderamente preparado. Mi viaje a Castelmezzano fue silencioso. El pueblo, con sus casas construidas en las laderas y calles estrechas, parecía detenido en el tiempo, como si la modernidad nunca hubiera llegado allí. La villa estaba envuelta en una atmósfera de aislamiento, no solo por la geografía, sino también por el aire pesado que flotaba sobre el lugar. Al llegar, fui recibido por pocos habitantes, todos con expresiones abatidas, como si la esperanza los hubiera abandonado hace mucho tiempo. «Padre Giovanni», me llamó una voz ronca. Un hombre delgado, con el rostro marcado por el tiempo, se acercó. «Gracias a Dios que ha llegado. Necesitamos ayuda. Algo terrible está sucediendo aquí». La manera en que habló, como si el propio nombre de Dios ofreciera poca o ninguna protección, me inquietó. No era común ver un pueblo católico reaccionar de esa manera. Incluso ante las tragedias, la fe suele ser el último refugio. Pero allí, algo estaba profundamente mal. Esa noche, me hospedé en una pequeña casa cerca de la iglesia local. Era modesta, con paredes de piedra y un techo bajo, pero lo suficientemente acogedora. Sin embargo, algo en la atmósfera me impedía relajarme. Mientras hacía mis oraciones antes de dormir, sentí una presencia, una sensación que nunca había experimentado antes. No era física, pero era tan real como el aire a mi alrededor. No había ruido ni sombras, solo la sensación de que algo o alguien me observaba. Cerré los ojos y me concentré. Tal vez fuera el cansancio del viaje, el peso de la responsabilidad que ahora recaía sobre mis hombros. «Dios está conmigo», murmuré, buscando consuelo en las palabras que tantas veces había repetido en situaciones de duda. Pero en ese momento, algo en el fondo de mi ser se cuestionaba si mi fe sería suficiente para lo que estaba por venir. Al amanecer, salí a explorar la villa y a hablar con más residentes. En cada esquina, escuchaba historias de hombres que habían sido atacados o, peor aún, que atacaban sin motivo.
relatos de gritos en las montañas, de sombras que parecían moverse solas por las calles desiertas. Algunos hablaban de una bestia, otros murmuraban sobre el diablo en persona, y todos, sin excepción, estaban aterrorizados. Se suponía que estaba allí para traer paz, para restaurar la fe de esas personas. Pero mientras escuchaba aquellos susurros cargados de miedo, comencé a preguntarme, ¿estaba realmente preparado para enfrentar el mal verdadero? El segundo día en Castelmezzano fue aún más inquietante. El miedo, que el día anterior parecía sutil, ahora era evidente. La villa, tan pintoresca en su apariencia medieval, estaba envuelta en un clima de abandono. Las calles, normalmente llenas de vida en cualquier otro pueblo italiano, estaban vacías. Nadie hablaba en voz alta, y las miradas desconfiadas que recibía mientras caminaba solo confirmaban lo que temía. El mal había echado raíces profundamente allí. Comencé a visitar a los residentes, intentando entender mejor lo que estaba sucediendo. Al acercarme a una pequeña casa en la ladera, encontré a una mujer de aspecto desgastado, con los ojos hundidos, como si no hubiera dormido en días. Sostenía un rosario con tanta fuerza que sus dedos estaban blancos. «Padre, ¿usted vino a salvarnos?» Su voz apenas era un susurro, cargada de desesperación. «Estoy aquí para ayudar», respondí, intentando transmitir una calma que yo mismo no sentía. «¿Puede contarme qué está ocurriendo?» Ella dudó por un momento, su mirada desviándose hacia las montañas que rodeaban la villa. «Hay algo en las colinas, padre, algo de lo que los ancianos hablaban en historias, pero en lo que nadie creía realmente. Un demonio, o una bestia, como algunos la llaman, posee a los hombres, los transforma en monstruos». La mujer se persignó, visiblemente asustada incluso de pronunciar el nombre de la criatura. «¿Cómo comenzó todo?», pregunté, tratando de mantener la voz firme. «Hace semanas ocurrieron los primeros ataques. Los trabajadores de las plantaciones volvían diferentes. Empezaron a comportarse de manera extraña, agitados, violentos. Algunos escucharon gritos provenientes de las montañas por la noche, pero nadie sabía de dónde exactamente. Después comenzaron los ataques. Pierden el control de sí mismos, padre. Hieren, matan, como si ya no fueran humanos». Ella se detuvo y me miró, sus ojos pidiendo una respuesta que yo aún no tenía. Hice más visitas a lo largo del día, y todos los relatos eran aterradoramente similares. Los trabajadores rurales, hombres conocidos por su fuerza física y su devoción a la iglesia, se habían vuelto violentos de manera repentina. Sus voces cambiaban, hablaban en lenguas que nadie entendía. También había quienes hablaban de un olor a azufre que precedía a los ataques, una clara señal de la presencia del infierno. A cada nuevo relato, la misma palabra era susurrada: demonio. Al caer la noche, encontré a un grupo de hombres mayores en la plaza central. Estaban armados, como si esperaran que algo los atacara en cualquier momento. Me acerqué a ellos y al verme, uno de los hombres soltó un suspiro de alivio. «Padre, necesitamos su ayuda. Mario, lo atrapó la bestia», dijo uno de ellos. «Tiene que exorcizarlo. Es un buen hombre, pero ahora ya no es el Mario que conocíamos». Mario. El nombre ya había aparecido en otros relatos. Era uno de los primeros en ser afectados por los extraños comportamientos, un trabajador conocido por su devoción. Ahora decían que estaba poseído por una entidad maligna, la misma que había estado sembrando el terror en el pueblo. Acepté ir al lugar donde tenían a Mario. Lo habían mantenido encerrado en un granero, en un intento de evitar que lastimara a más personas. Cuando llegué, el silencio que llenaba el lugar era aterrador. Había algo en el aire, una presencia invisible que hacía que cada fibra de mi ser se estremeciera. Al entrar al granero, allí estaba Mario, atado a una silla en el centro de la sala. Su cuerpo estaba abatido, sudoroso, pero lo más aterrador eran sus ojos. Ya no había humanidad en ellos, solo una oscuridad que me miraba con desprecio y malicia. Cuando me acerqué, levantó la cabeza lentamente y con una voz que no era la suya dijo: «Padre Giovanni, te estaba esperando». Tragué saliva. Allí, delante de mí, estaba mi primera prueba de que el mal
no se limitaba a las páginas de los libros. El enfrentamiento que tanto temía ahora era inevitable. La voz que salió de la boca de Mario no era humana. El tono grave y áspero resonaba en todo el granero, haciendo que el aire pareciera más denso. Eso no era solo una posesión. Sentía que estaba frente a algo más antiguo, algo que trascendía el tiempo. El mal tenía una presencia física allí, algo que no se veía, pero que se sentía, apretando el ambiente a mi alrededor. «Te estaba esperando», repitió, inclinando la cabeza hacia un lado, sus ojos fijos en los míos, como si supiera quién era yo mucho antes de encontrarme. Mi cuerpo se paralizó por un segundo, pero recordé mis oraciones, todo lo que había aprendido en los años de seminario: piedad, integridad, prudencia y sabiduría. Esas eran las cualidades que debían guiarme, pero allí, frente a lo desconocido, sentí el peso de mi inexperiencia. Aún así, respiré hondo, me acerqué y saqué mi rosario, apretándolo con fuerza en mis manos. «En nombre de nuestro Señor Jesucristo, te ordeno que dejes a este hombre», comencé, intentando mantener mi voz firme. «Eres una abominación a los ojos de Dios y no tienes lugar aquí». Mario comenzó a reír, una carcajada que no correspondía con su rostro agotado. Era como si dos entidades diferentes habitaran ese cuerpo, el hombre derrotado y la criatura que se divertía con mi intento de exorcismo. Me miró de nuevo a los ojos y, esta vez, algo dentro de mí tembló. «El Vaticano siempre ha sido tan arrogante», dijo, inclinándose hacia adelante con lo poco de fuerza que aún tenía. «¿Crees que tus oraciones pueden detener lo que está por venir? No tienes idea de lo que estás enfrentando, padre». Dudé. Por un momento sentí una sombra de duda sobre mi fe, pero sabía que ceder al miedo era exactamente lo que esa cosa quería. Continué el ritual, recitando cada palabra con la convicción que me quedaba, pero con cada frase, Mario, o la cosa que lo controlaba, respondía con provocaciones. «¿Crees que puedes expulsarme?», se burló, su voz resonando con una fuerza sobrenatural. «Eres débil, Giovanni. La iglesia es débil. Esto solo está comenzando». Necesitaba mantenerme firme, pero cuanto más avanzaba el ritual, más crecía la duda dentro de mí. El rostro de Mario comenzó a contorsionarse de una manera que no era natural. Sus ojos se volvieron hacia atrás y su boca comenzó a murmurar algo incomprensible, una lengua antigua que parecía corroer el aire a mi alrededor. De repente, comenzó a retorcerse violentamente contra las cuerdas que lo sujetaban. Recé más fuerte, ahora sintiendo el peso de la entidad, tratando de dominar el ambiente. El granero pareció oscurecerse, las luces parpadearon y el sonido de un viento fuerte comenzó a resonar, como si una tormenta estuviera formándose afuera. Pero sabía que eso no era el clima. Era la presencia del mal, tratando de manifestarse con más intensidad. Después de algunos minutos, que parecieron horas, Mario finalmente se desplomó en la silla, como si algo lo hubiera abandonado. Su cuerpo estaba inerte, sin reacción, y su respiración era débil. Por un instante pensé que lo había conseguido. Sentí una ola de alivio mezclada con agotamiento. Me acerqué verificando sus signos vitales. Estaba vivo, pero claramente debilitado. Los hombres que lo habían atado entraron en el granero, observando la escena con cautela. «Padre, ¿lo logró?», preguntó uno de ellos con una voz llena de esperanza. Quería creer que sí. Quería creer que lo peor había pasado. Miré a Mario, ahora inconsciente, y murmuré una última oración, agradeciendo por haber atravesado aquello. Pero en el fondo algo no parecía estar bien. Aún había una inquietud dentro de mí, un frío que no desaparecía. Aún así, decidí que Mario debía ser llevado al Vaticano para una investigación más profunda. Aquello no estaba resuelto. No todavía. «Vamos a llevarlo», dije dirigiéndome a los hombres. «Debe ser examinado, esta batalla no ha terminado». Mientras organizábamos el viaje de regreso, mi mente hervía de pensamientos. Debería haberme sentido victorioso, pero en lugar de eso, una sombra de incertidumbre se cernía sobre mí. Algo en la mirada de Mario antes de desmayarse. Una sensación de que él, o aquello que lo habitaba,
había permitido esa victoria temporal? ¿Qué estaba llevando de regreso al Vaticano? Ese no era un demonio cualquiera. Sabía que tenía una agenda, un objetivo que aún no comprendía. Al dejar el pueblo con Mario inconsciente, una sensación incómoda me siguió por el sinuoso camino de regreso al Vaticano. Creía haber contenido la amenaza, pero en el fondo la voz burlona del demonio aún resonaba en mi mente. No tienes idea de lo que está por venir. El viaje de regreso al Vaticano fue pesado, no solo por la carga física de transportar a Mario, sino por la inquietud que crecía dentro de mí. El camino de vuelta parecía más largo que el de ida, y la sensación de que algo estaba terriblemente mal no me dejaba en paz. A cada kilómetro recorrido reflexionaba sobre las palabras del demonio, sobre sus provocaciones y sus veladas advertencias. Mi fe me decía que había logrado contener el mal, pero mi intuición, o tal vez mi propia inexperiencia, gritaba lo contrario. Al llegar a las puertas del Vaticano, el ambiente familiar y seguro que tantas veces me había traído paz, ahora parecía estar cargado de una tensión invisible. Los guardias ayudaron a transportar a Mario, aún inconsciente, al interior. Lo observé con atención, sin quitarle los ojos de encima ni un segundo. Su respiración era débil pero estable, y su cuerpo permanecía inerte. Sin embargo, lo que estaba atrapado dentro de él, eso no había desaparecido. Lo sabía. El obispo Pietro Benedetti me esperaba con un equipo de exorcistas más experimentados. Estaban preparados para realizar un ritual completo, para investigar más a fondo lo que estaba sucediendo. El obispo me saludó con una expresión severa pero tranquila. «Giovanni, hiciste bien en traerlo. Nos encargaremos de esto ahora», dijo, colocando una mano sobre mi hombro. Sintiendo una mezcla de alivio y nerviosismo, entregué a Mario a los cuidados de los otros sacerdotes. Me quedaría como observador, lo cual, de alguna manera, me brindó cierto consuelo. Tal vez el peso de aquella batalla ya no recaería sobre mis hombros. Tal vez ellos lograrían lo que yo, con mi falta de experiencia, no había conseguido. El ritual comenzó en una sala reservada, donde el sigilo era absoluto y la protección espiritual máxima. La atmósfera estaba densa, y cada palabra de los exorcistas sonaba como un golpe directo al espíritu maligno que habitaba en Mario. El obispo Benedetti lideraba el ritual con confianza, como lo había hecho tantas veces antes. Su voz resonaba con autoridad, y cada oración era pronunciada con una certeza que me hacía desear alcanzar ese nivel de control. Durante algunos minutos, todo parecía desarrollarse como debía. Mario, aún atado a la silla, comenzó a murmurar en respuesta a las oraciones, pero su voz era débil, casi inaudible. Observaba atentamente, rezando en silencio, esperando que esa fuera la batalla final. Pero entonces, sin previo aviso, todo cambió. De repente, Mario levantó la cabeza con un movimiento brusco y abrió los ojos ahora completamente negros. El aire en la sala se volvió sofocante, como si toda la vida hubiera sido drenada del lugar. Antes de que alguien pudiera reaccionar, una risa cavernosa salió de su boca. Ya no era Mario. No había más duda. El demonio había regresado, más fuerte que nunca. ¿De verdad creen que pueden expulsarme? La voz que salió de Mario era profunda y resonante, cargada de desprecio. «Tontos, nunca me derrotarán. Esto es solo el comienzo». Los sacerdotes a mi alrededor retrocedieron por un momento, sorprendidos por la intensidad de la posesión. El obispo Benedetti, sin embargo, mantuvo su posición firme, tratando de continuar con el ritual. Pero el demonio, ahora completamente cómodo en el cuerpo de Mario, comenzó a burlarse de él, imitando sus oraciones con una crueldad perturbadora. «Obispo Benedetti, el gran líder del Vaticano», dijo la voz llena de veneno, «¿es tu fe tan fuerte como crees?». Fue en ese instante cuando sucedió lo impensable. Con una velocidad sobrenatural, Mario, o lo que fuera que lo controlaba, se soltó de las ataduras y en un movimiento violento agarró al obispo Benedetti por el cuello. Toda la sala se congeló. El demonio, aún controlando a Mario, se acercó al obispo, con los ojos oscuros brillando de una manera que solo podía describirse como pura malicia.
¿Qué es un obispo frente al verdadero poder del infierno?, susurró, antes de abrir la boca y soltar un grito tan espeluznante que hizo temblar las paredes de la sala. En ese momento, algo terrible ocurrió. El cuerpo del obispo Benedetti, que antes estaba firme, comenzó a temblar violentamente. Su rostro cambió y un rugido escapó de sus labios. Miré horrorizado mientras el obispo Benedetti, mi mentor, era poseído por el propio demonio. El caos se desató. Los exorcistas intentaron reaccionar, continuando el ritual, pero el mal ya había penetrado profundamente. Benedetti, ahora bajo el control del demonio, se volvió contra sus colegas, atacándolos con una fuerza brutal. Yo, aún paralizado por el miedo y la incredulidad, observaba mientras el hombre al que respetaba atacaba violentamente a los otros sacerdotes. Todo lo que sabía, todo lo que creía, parecía desmoronarse frente a mis ojos. Cuando finalmente pude moverme, corrí hacia Benedetti, ahora completamente dominado. Me arrodillé desesperado y comencé a rezar. Clamé por ayuda divina, por guía, por fuerza. Necesitaba actuar, pero ¿cómo? En medio de ese caos, el demonio dentro de Benedetti se volvió hacia mí y sonrió. «No estás preparado para esto, Giovanni. Nunca lo estuviste». Sentí que mi cuerpo se paralizaba, incapaz de reaccionar, mientras la figura de Benedetti, ahora poseído, se cernía sobre los exorcistas heridos. La sonrisa cruel en el rostro del obispo me llenaba de desesperación. Él, uno de los mayores hombres de fe que había conocido, ahora era el instrumento de un mal indescriptible. Las palabras del demonio resonaban en mi mente. «No estás preparado para esto, Giovanni. Nunca lo estuviste». Por primera vez sentí un vacío profundo donde antes había una fe inquebrantable. Benedetti, o el demonio que lo controlaba, atacaba con una fuerza sobrenatural, derribando a los exorcistas uno a uno. La violencia era algo que nunca imaginé presenciar dentro de los muros sagrados del Vaticano. Las paredes que una vez simbolizaron seguridad y fe parecían encogerse ante la presencia maligna. Mientras tanto, los otros exorcistas luchaban por recomponerse, intentando continuar con el ritual, pero sus voces eran ahogadas por los gritos y la constante burla del demonio. Mi mente estaba en caos. ¿Qué había hecho? Traer a Mario, o mejor dicho, traer al demonio, dentro de las puertas del Vaticano, fue el mayor error de mi vida. Había abierto una puerta que no podría cerrar. Mientras Benedetti luchaba contra el control de la criatura, vi por un instante su mirada humana emerger. El dolor y el horror en su rostro eran inconfundibles. Aún estaba allí, atrapado, tratando de resistir. Pero el demonio era más fuerte. En medio de esa pesadilla, una pequeña voz dentro de mí, débil pero persistente, comenzó a surgir. Era mi fe, aún allí, sofocada por el miedo, pero luchando por sobrevivir. Sabía que tenía que actuar. No había más tiempo para dudar. Aquello no era solo un combate físico, era una guerra espiritual y yo había sido llamado a luchar. Respiré hondo, reuniendo el coraje que parecía haberme abandonado. Mis manos temblaban mientras sostenía mi rosario, pero comencé a recitar las palabras que había aprendido. Mis oraciones eran bajas al principio, casi inaudibles, pero a medida que hablaba, la voz dentro de mí se hacía más fuerte. Necesitaba creer. No se trataba solo de pronunciar las palabras correctas. Debía tener fe en ellas, sentir la presencia divina en cada sílaba. Poco a poco, mi voz se elevó, compitiendo con los gritos del demonio. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, te ordeno que dejes a este hombre. Gritaba con una convicción que no sabía de dónde venía, pero que crecía con cada segundo. Benedetti, o el demonio, se volvió hacia mí, su expresión transfigurada por una mezcla de ira y desprecio. ¿Tú? Rió, con un sonido ronco y desdeñoso. ¿Crees que tus palabras pueden detenerme? Tu mentor ha caído, Giovanni. El Vaticano no es nada. Todos ustedes son débiles. Esa provocación me golpeó como una cuchilla. Por un breve momento sentí que mis piernas vacilaban. La confianza que estaba construyendo amenazaba con desmoronarse. Pero entonces
Recordé las palabras del obispo, muchos años atrás, cuando aún era un seminarista. Me había dicho que la verdadera fe no se mide por la ausencia de dudas, sino por nuestra capacidad de actuar a pesar de ellas. Continué. Cada palabra del exorcismo salía con más intensidad, más firmeza. El demonio rugía, tratando de distraerme, arrojando a Benedetti contra las paredes de la sala, atacando a los otros sacerdotes que estaban allí. Pero mantenía mis ojos fijos, no en Benedetti, sino en el mal que lo controlaba. Sabía que si me detenía todos estábamos perdidos. No eres bienvenido aquí. Por el poder de Cristo te expulso. Las palabras ahora salían con una fuerza que ni yo mismo reconocía. Sentía algo diferente, como si una luz estuviera creciendo dentro de mí, guiándome. Ya no era solo mi fe, era algo más grande, algo que me daba la valentía que no poseía. Toda la sala comenzó a temblar, como si el propio Vaticano estuviera respondiendo a mis oraciones. El demonio, ahora claramente perturbado, rugía en desesperación. Sus ojos negros se volvían hacia mí con una mezcla de odio y miedo. Por un momento, vaciló, y en ese instante de debilidad continué el exorcismo con todas mis fuerzas. Benedetti cayó de rodillas, sus manos temblando mientras sujetaba su cabeza. Podía ver que el control del demonio estaba desmoronándose. «Giovanni», murmuró, su voz ahora débil, casi como un ruego de ayuda. No podía fallar. No ahora. Con una última oración, clamé por la misericordia divina, pidiendo que el Señor nos salvara. Y entonces, con un grito agonizante, el demonio exclamó: «Esto no ha terminado, Giovanni. Nos veremos muchas veces más». La sala, que antes estaba envuelta en oscuridad, ahora parecía iluminada por una luz invisible, una presencia que llenó el espacio con paz. Benedetti cayó exhausto pero vivo. El demonio había sido expulsado. El silencio cayó sobre la sala. Los otros exorcistas estaban heridos, pero vivos. El Vaticano estaba en ruinas, pero el mal había sido contenido. Al menos, por el momento, me arrodillé junto a Benedetti, sosteniendo su mano mientras recuperaba la conciencia. La mirada que me dio era de gratitud, pero también de un cansancio profundo, un peso que sabía que ahora también cargaría. Había una comprensión silenciosa entre nosotros. Ya no era el joven sacerdote inexperto, pero esta victoria tenía un sabor amargo. Sabía que el demonio decía la verdad. Aquello no había terminado. El silencio después del caos era casi tan abrumador como los gritos que lo precedieron. La sala estaba repleta de cuerpos exhaustos y heridos, pero vivos. El obispo Benedetti, ahora libre de la posesión, descansaba a mi lado, su respiración pesada y sus ojos cerrados. Sabía que estaba consciente, pero demasiado débil para hablar. Los otros exorcistas, heridos, comenzaron a recuperarse poco a poco, aún aturdidos por lo que acababan de presenciar. La victoria había llegado, pero el peso de ella recaía sobre mí de una manera que nunca podría haber imaginado. Sabía que habíamos ganado esa batalla, pero el precio parecía demasiado alto. Miré a mi alrededor, a las paredes del Vaticano, que antes simbolizaban la santidad y la seguridad, ahora manchadas por las sombras de lo que habíamos enfrentado. La luz aún estaba presente, pero había algo que no podía deshacerse, una marca invisible dejada por el mal. La amenaza del demonio aún resonaba en mi mente. «Esto no ha terminado, Giovanni. Nos veremos muchas veces más». Esa promesa no era solo una amenaza, era una certeza. El mal que enfrentamos no había sido destruido, solo repelido temporalmente. Sabía que en algún lugar se estaba reagrupando, esperando la próxima oportunidad para regresar. Me levanté lentamente, sintiendo el peso de cada movimiento. El rosario aún estaba en mis manos, mis dedos apretándolo con una fuerza que no había notado antes. Por un momento, solo me quedé allí, en silencio, mirando a Benedetti y a los otros. La paz que solía sentir dentro de los muros sagrados del Vaticano ahora parecía un recuerdo lejano. La presencia del mal lo había cambiado todo. Sabía que nunca volvería a ver ese lugar de la misma manera. El obispo Benedetti abrió los ojos lentamente, encontrando los míos.
Había dolor en ellos, pero también comprensión. Ambos habíamos enfrentado algo más allá de nuestra experiencia, más allá de lo que las Escrituras podrían habernos preparado. Y ambos sabíamos que aquello era solo el comienzo. «Gracias, Giovanni», murmuró, su voz ronca y débil, pero sincera. Solo asentí, incapaz de encontrar palabras para responder. ¿Qué debía decir? Que me sentía victorioso. No había orgullo en ese momento, solo un peso. El peso de la fe, el peso de saber que la lucha nunca terminaría realmente. Y ahora, más que nunca, era consciente de ello. Salí de la sala en silencio, mis pensamientos aún envueltos en las palabras del demonio. Sabía que él volvería, que nos encontraríamos de nuevo. Y la próxima vez, tal vez no habría una victoria. Pero por ahora me aferraba a la única certeza que me quedaba. Mi fe, aún intacta, aunque sacudida. Mientras caminaba por los pasillos silenciosos del Vaticano, una oración escapó de mis labios. Ya no era una oración de victoria, sino de protección para los días oscuros que sabía que aún vendrían. ¿Adoras historias que dan escalofríos y desvelan los misterios más oscuros? Suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras aterradoras aventuras. Nos vemos en la próxima pesadilla.